Ladybug. Esta es una leyenda poco conocida, pero sin duda muy escalofriante. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo a las afueras de Tenochtitlán, habitaba un valiente y célebre guerrero con su esposa. Ella no había podido darle aún descendencia, y eso fue suficiente para ser despreciada por todas las personas de aquel lugar. Según las tradiciones de los ancestros, cuando una mujer era infértil, debían expulsarla de la comunidad para evitar que su mal se esparciera sobre los demás, causándoles desgracias. Afortunadamente, su esposo era bueno, la amaba profundamente, y evitaba a toda costa que la mandaran al exilio, pero no pudo protegerla siempre. Él fue enviado a la guerra. Justo ese mismo día, ella descubrió que por fin había sido favorecida con un embarazo. Corrió, intentando alcanzar a su marido para darle la noticia, pero las demás mujeres querían cumplir su tradición. La apedrearon a la salida del pueblo, matándole el retoño que apenas crecía en su vientre. Quedaba casi inconsciente, con un inmenso dolor en el corazón por haber perdido aquel regalo de los dioses. Les rogó que la ayudaran en su venganza. Sus plegarias fueron escuchadas y le concedieron el poder de arrancarse la piel y despojarse de sus carnes para aterrorizar a aquellas mujeres y después matar a sus hijos. Terminado el acto atroz, podría de nuevo vestirse con su apariencia normal y así evitar cualquier tipo de sospechas. En 7 noches logró acabar con muchas de las mujeres que la apedrearon. No tuvo más tiempo porque su marido volvió de la guerra. Su tarea no estaba terminada aún, así que a pesar de que su esposo no había vuelto, una noche se levantó a continuar con su reinado de terror. Salió de su choza y por allá entre los árboles se quitó la piel y la carne como todas las noches. Ignorando que su marido la había seguido con cautela gracias a sus dotes de guerrero, el hombre estaba ya espantado al ver a su esposa despojarse de la piel con facilidad, dejando expuesta la carne viva y sangrante, para después deshacerse de ella. La imagen de por sí ya era aterradora, y aumentó al verla realizar aquellos actos de tortura sin remordimiento alguno contra aquellas mujeres, esas que le habían robado el mayor anhelo de su vida. El guerrero no podía soportar el sufrimiento de ver a su mujer convertido en un ser maligno, así que se dirigió al árbol donde había escondido su piel. La tiró al suelo y la llenó de sal. Al regresar de su cacería, la mujer se puso la carne, después la piel, pero la sal le quemó todos los músculos, causándole un dolor tan inmenso que ella terminó muriendo retorciéndose de agonía. Despojada de su carne con los huesos expuestos, fue donde recibió el nombre de la Descarnada. Después de su muerte, se escuchaban aterradores alaridos y lamentos cuando una mujer daba luz. Estos se le atribuían al espíritu de aquella mujer, que envidiaba a todas aquellas mujeres que tenían lo que a ella le fue arrebatado con tanta hazaña. Nunca nadie había vuelto a ver a la Descarnada, solo se podían escuchar sus gritos. Pero hace algún tiempo, un grupo de hombres vio en los senderos que hay en las faldas del Popocatépetl una figura humana, sangrante con la carne a plena vista, sin piel que la cubriera, que caminaba mientras gritaba con un dolor profundo. Yo soy Bogey, el payaso come sueños. Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte y darle like. Compártelo para que otras personas puedan verlo. Por el momento me despido, no sin antes desearles que todas sus pesadillas
se hagan realidad.